Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias a los que nos están acompañando esta mañana. Mi nombre es Carlos Patrón, socio del estudio Payet Rey Caubi Pérez Abogados, y es mi placer presentarles hoy día este webinar que hemos organizado conjuntamente con Apoyo Consultoría para discutir riesgos asociados a la libre competencia en este contexto de alzas de precios que se vienen observando en las últimas semanas en distintos mercados. Con nosotros está hoy día Vincent Poirier, socio de Apoyo Consultoría, y con él vamos a hacer esta pequeña presentación en dos partes. Vamos a hablar primero de los riesgos asociados a las alzas de precios, riesgos teóricos, pero sobre todo prácticos basados en más de 20 años de experiencia local en cómo las autoridades suelen enfocar el análisis de las alzas de precios. Y en una segunda sección más aterrizada en recomendaciones para mitigar estos riesgos. Un poco de housekeeping antes de dar la palabra a Vince para darle inicio al webinar. Cualquier pregunta que tuvieran a bien hacer, lo pueden hacer a través de el Q&A, y al final de las presentaciones vamos a tratar de absolver todas sus dudas. Sin más, para dar inicio, les doy la palabra a Vincent. Vincent, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Carlos. Hola con todos. Entonces, como comentaba Carlos, vamos a empezar con un poco un panorama sobre tendencias en precios y cómo eso puede ser percibido por la Autoridad de Libre Competencia aquí en el Perú. Y para empezar, creo que es importante tomar en cuenta las prioridades que han sido declaradas, ¿no?, por el propio INDECOPI, donde se señala claramente un énfasis sobre los productos de la canasta familiar en particular, y en general a nivel de INDECOPI, ¿no?, priorizar una priorización de los sectores que están acá en pantalla, que cubren, digamos, una buena parte de la actividad económica en el Perú, pero en particular cada uno de estos siendo un sector con un contacto directo con eventualmente el consumidor, ¿no?, que es un poco también el énfasis general del INDECOPI. Entonces, siendo así, lo que queremos hacer es primero evaluar cómo se han portado precios en los sectores que son prioridad de INDECOPI. Y para empezar, yo creo que es importante un primer índice que nosotros, el mercado en general, las empresas y también el INDECOPI tiene a su disposición, es la prensa, ¿no? Y en la prensa tenemos indicios acá de subidas de precio desde mayo, ¿no?, donde la noticia se pone énfasis en la subida de precio. También en junio, otra noticia que de manera general, ¿no?, habla de la subida de precios de productos y servicios, ¿no? Noten acá la selección de las palabras. No se habla de inflación, ¿no? Se habla de precios que suben. Que es un cambio sutil, pero efectivamente, digamos, notable en las palabras. Y luego, hace una semana, el ASPEC que pide que el INDECOPI investiga, acá dos partes, ¿no? Investiga el motivo por alza de precios, pero pide eso adelantando una hipótesis, ¿no?, que las alzas de precio se deben a una posible concertación o conductas anticompetitivas, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo un poco una asociación entre un fenómeno natural que es la inflación, alzas en precio, y en el entorno actual en el cual nos encontramos, digamos, una asociación entre eso y una posible conducta competitiva. Y solo quería cerrar esa parte, digamos, de un poco panorama mediático con un artículo reciente en el cual se hace una pregunta, yo creo, muy válida, ¿no? Hablando del precio de combustibles, se pregunta por qué se alzó el precio y de qué depende eso. Y creo que eso da pie muy bien a la motivación del webinar que tenemos hoy, porque es muy fácil observar alzas de precio. La parte más difícil es entender a qué se debe. Y no siempre
como se deja de entender de algunas de las declaraciones que se han dado recientemente, no siempre es producto de una conducta que puede ser anticompetitiva. Al contrario, hay muchos factores que influyen en eso. Entonces, viendo un poco la data, ¿qué nos dice la data sobre alzas de precios en años electorales? Y acá hemos graficado los 3 últimos años electorales, 2011, 16, 21, para 5 productos de la canasta básica que representan el 16%, ¿no?, en total de la canasta básica. Estos 5 productos los hemos elegido porque son productos relevantes a la canasta básica, pero también son productos en cuales se han observado en el pasado o han ocurrido investigaciones por parte del INDECOPI en relación a temas de libre competencia en estos sectores, ¿no? Y los hemos anonimizado, digamos, para no... acá lo que nos interesa no es tanto cuál es el producto, pero es qué nos dice la data. Entonces veamos qué pasó en 2011. En 2011 tenemos en los 5 productos, digamos, algunos, y 3 en particular, el número 2, 3 y 4, que suben de manera notable, incluso suben más que el IPC general en Lima. Entonces eso sí fue un indicio que fue notado en esa época, ¿no? Y que ahora vamos a comparar qué sucede 5 años después con la elección de PPK. Acá vemos que al contrario, estos mismos 5 productos a junio del año electoral, o sea, antes de la entrada del gobierno, pero ya una vez que se conocía el resultado de la elección, todos los 5 suben menos que el IPC en general, ¿no? Entonces ahí sí vemos un cambio entre 2011 y 2016. Y nos preguntamos qué habrá sucedido este año en un entorno electoral también distinto a los anteriores. Y lo que vemos es muy notable. De hecho, en los 5 casos tenemos incrementos en precios altos y por encima del IPC en general. Entonces regresamos a la pregunta, ¿no? ¿A qué se atribuye la alza en precio en estos productos? Y puede ser necesariamente atribuible a una conducta anticompetitiva. La respuesta ¿no? es no, pero antes de eso y de pasar la palabra a Carlos, solo quiero un poco listar algunos factores que los empresarios deberían tener en mente, ¿no? Porque estamos hablando acá de riesgos anticompetitivos, sabiendo que el alza no siempre puede ser atribuible a una concertación. Es importante entender el alza desde la perspectiva de los empresarios y además entender qué sectores, si yo opero en un sector que es más propenso a tener conductas anticompetitivas, entonces tengo que estar doblemente preparado ante ese riesgo, ¿no? Porque probablemente sea mi sector el primero que la autoridad investigue. ¿Qué son estos sectores? Bueno, en la literatura económica, y acá hemos usado Mota, que es un autor muy conocido, que de hecho nos visitó en el Perú hace unos años para dar una conferencia sobre temas relacionados al tema de hoy. Se notan varios factores que pueden incidir en mayor posibilidad de conductas anticompetitivas. El primero es la concentración de mercado. La literatura dice, un mercado que es más concentrado es más propenso a interacción entre las partes porque hay menos partes. Es menor el costo de transacción de coluir porque nuevamente hay menos partes y menos posibilidades de falla. Si tengo un producto homogéneo, un producto similar, muy similar, poca posibilidad de diferenciación, también es más propensa una conducta anticompetitiva en ese sector. Recordemos que estos son factores teóricos, pero que nos pueden llevar a entender un poco mejor el riesgo en nuestro propio sector de la economía como empresa. Contacto multimercado, ¿no? Cuando tengo un producto o una empresa con múltiples productos y donde coincido con múltiples empresas en los mismos mercados, entonces hay mayor posibilidad teóricamente también, de coordinación en precios. Si estoy operando en un sector con altas barreras de entradas,
Entonces eso es importante porque en caso subimos el precio de un producto, la teoría dice, bueno, la competencia va a entrar y va a poner presión para ganar market share, cobrar un poco menos hasta que el precio regrese al nivel competitivo. Pero si hay altas barreras de entradas, entonces esa dinámica no puede suceder, por ende es más propenso y más rentable la colusión entre las empresas, ¿no? Porque se protege naturalmente el margen de ganancia que se puede producir de esa conducta. Si también tenemos propiedades cruzadas, ¿no? Vínculo entre empresas, en particular entre distintos eslabones de la cadena de valor, también en teoría hay más propensidad de conductas anticompetitivas y finalmente un mercado donde las compras son pequeñas y frecuentes, también es más propenso porque hay más transacciones, ¿no? Entonces es más fácil detectar desvíos de una posible colusión, ¿no? A través de esas múltiples compras, que sería en un sector donde las compras se hacen de manera anual o semestral, ¿no? Con pocas oportunidades de corregir cualquier desviaciones en el acuerdo. Entonces ahora Carlos va a continuar con la evaluación de los riesgos desde una perspectiva legal. Muchas gracias, Vince. En efecto, quiero conversar un poco, no solo sobre el tema legal, sino sobre el tema práctico, lo que hemos visto en el pasado. Y para eso, primero, partir de ciertas premisas que todos debemos compartir. La primera premisa es que en la libre competencia implica que los precios en la economía van a resultar de la libre interacción entre la oferta y la demanda. Ese es un principio básico de la economía y además que está reconocido legislativamente en el Perú desde hace más de 2 décadas. En el Perú, como consecuencia del modelo económico imperante, no se ejerce control de precios. Las únicas autoridades, los únicos sectores sujetos a regulación o control de precios son las tarifas de los servicios públicos, conforme se disponga además por ley expresa del Congreso. Entonces, hasta el día de hoy no existe ninguna norma que autorice al Estado a ejercer control de precios. No es tampoco ilegal que las empresas incrementen sus precios ante alzas de costos, flete, fluctuaciones en tipo de cambio, la incertidumbre política, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos debería preocupar si los precios se fijan libremente, si no es ilegal alzar los precios, etc.? Si bien el Estado no puede controlar precios, el Estado sí puede vigilar que estos precios en efecto se formen libremente, es decir, entre la interacción de la oferta y la demanda, y unilateralmente. Es decir, que las decisiones sobre alzas de precios se produzcan unilateralmente en esfera de los diferentes agentes económicos, ¿no? Y como corolario de eso, el Estado puede además sancionar cuando estos incrementos no son unilaterales, sino responden más bien a acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas llevadas a cabo de manera concertada entre los diferentes agentes económicos. El tema a veces no es tanto el fondo, yo puedo tener derecho o razones legítimas y atendibles para querer alzar mis precios, el tema es la forma, ¿no? Y cuando esa alza de precios se da en un escenario de acuerdo o práctica concertada, por más legítima que sea mi expectativa de alzar los precios, voy a estar en terreno de las prácticas anticompetitivas y susceptible de ser sancionado. Acá sí, simplemente brevemente, sabemos quiénes son la contraparte, digamos, los agentes del Estado que son relevantes para esta discusión. De un lado tenemos a Indecopi. No necesitan, les presente Indecopi, todo el mundo los conoce. Indecopi es una autoridad que tiene mucho poder de investigación y de sanción. Sabemos que Indecopi puede ponernos multas de hasta 12% de nuestras ventas brutas y multas también a los funcionarios que intervengan en prácticas anticompetitivas de 100 UITs. Sabemos que Indecopi tiene poderes para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas muy elevados. Es probablemente la autoridad con mayor poder de investigación que existe hoy día en el Perú. Puede realizar redadas, investigaciones, visitas inspectivas sin previo aviso. Y acá esto no es un tema simplemente teórico. Indecopi
y sobre todo en la última década, tiene la costumbre de salir a la calle, buscar información y tiene herramientas forenses extremadamente sofisticadas para realizar sus labores. Ninguna autoridad en el Perú, me atrevería a decir, tiene el nivel de herramientas forenses que le permite a Indecopi en muy breve plazo ingresar a una empresa y rescatar información digital, y no solo rescatarla, sino procesarla con relativa celeridad para sus fines de investigación, ¿no? En la pantalla tengo ahí para muestra algunas de las herramientas con las que hoy día cuenta Indecopi, lo cual incluye también herramientas para poder recuperar y extraer data de equipos móviles, que es un tema extremadamente sensible. Indecopi además cuenta con unas herramientas algo sofisticadas que ha desplegado en la última década para sus fines de investigación, ¿no? Una es la herramienta de la clemencia, que desde el año 2014 hemos visto que Indecopi la ha venido usando con relativa frecuencia. La clemencia básicamente es la posibilidad de que actores involucrados en prácticas anticompetitivas se acerquen a la autoridad y a cambio de una reducción en la sanción que les correspondería, entreguen información que facilite la detección y la sanción de prácticas anticompetitivas, en particular colusorias. Es una herramienta que Indecopi ha desplegado y ha utilizado extensamente en la última década, y en eso se parece cada vez más a las autoridades de la Unión Europea o de Estados Unidos, en que casi todas las grandes investigaciones cuentan con colaboradores. Contar con un colaborador le permite a Indecopi prácticamente estar sentado en esa mesa, en esa reunión, en ese café, donde se adoptan prácticas que eventualmente pueden resultar en sanciones. La segunda herramienta, que es reciente y todavía no hemos visto, ya se viene desplegando, pero todavía no hemos visto casos públicos basados en esta herramienta, es el sistema de recompensas económicas. Perú es el primer país en todas las Américas, norte y sur, que ha empezado a ofrecer recompensas económicas a aquellas personas individuales que entreguen información que permita detectar y sancionar un cartel, ¿no? Estas recompensas hoy día pueden llegar hasta 400.000 soles, insisto, para personas individuales que puedan entregar información que pueda ayudar a detectar un cartel. Como comprenderán, el incentivo económico es importante en este caso. Y esto puede aplicar a cualquier funcionario, trabajador, empleado, ex empleado de la empresa que pueda haber tenido conocimiento sobre alguna práctica anticompetitiva. Hoy tenemos un nuevo actor también que tenemos que tener en el radar, que es la Fiscalía y el Poder Judicial. En el Perú, hasta el 2008, las prácticas anticompetitivas también eran pasibles de sanción penal. Eso se derogó en el 2008, pero eso se ha reinstaurado el año pasado por el Congreso de la República en agosto, con propósito de la ley que promulgó sobre la especulación y el acaparamiento. También nos trajo una cláusula de abuso de poder económico y concertación. La ley de agosto del año 2020 permite hoy día, o criminaliza hoy día, el abuso de la posición de dominio y participar en acuerdos restrictivos o prácticas concertadas. Y en este caso, a diferencia de las normas de Indecopi, donde el resultado son básicamente sanciones administrativas, multas a empresas, el que intervenga hoy día el Poder Judicial implica que adicionalmente existe el riesgo de penas privativas de la libertad, en este caso de 2 a 6 años, a las personas que ordenen y ejecuten ese tipo de prácticas. ¿Sí? Entonces, además de las multas, hoy día estamos en un escenario donde existe el riesgo de sanción de cárcel. La otra cosa que es importante tener en cuenta es que la Fiscalía hoy día, como está estructurado el sistema, es una autoridad paralela a Indecopi. Antes, en el pasado, cuando existían normas de ese estilo, la Fiscalía no actuaba si no era con una denuncia previa a Indecopi, con un informe previo a Indecopi o a pedido de Indecopi. Hoy día la Fiscalía no tiene ninguna restricción y puede intervenir en estos casos de manera paralela, o incluso si Indecopi no ha iniciado una investigación. Entonces, este es un nuevo actor que entra al escenario que es sumamente relevante y sumamente sensible, lo cual nos exige que redoblemos esfuerzos y entendamos dónde están los riesgos y qué cosas podemos hacer para mitigarlos.
Para entender dónde están los riesgos, primero quiero conversar un poquito brevemente sobre cómo actuó Indecopi en el pasado. Y esto no es una crítica a la autoridad, sino es una realidad, ¿no? La agenda de fiscalización de las autoridades de competencia en el mundo entero, no solo en el Perú, es permeable a las demandas de la opinión pública. Cuando vemos, como enseñaba Vince, que en los medios, en la prensa, se empieza a hablar de alzas de precios, no de inflación, sino de alzas de precios, y empieza a haber clamor popular porque no alcanza ya, no debe sorprendernos que la autoridad de competencia empiece a actuar. Y así sucedió en el pasado. En los casos más emblemáticos, desde que se fundó Indecopi, como puede ser el pan y el pollo. Pan y el pollo son casos que se originan ante alzas de precios reportadas en prensa, que luego fueron recogidas en mensajes el 28 de julio por el presidente de la República, ¿no? Donde el presidente de la República hizo mucho énfasis en estas alzas que iban a desplegar las herramientas necesarias para ver si eran legítimas. El discurso del 28 de julio de este año va a ser interesante escucharlo. No nos debería sorprender que venga con un mensaje similar, ¿no? La agenda política muchas veces marca la agenda de fiscalización, ¿no? Otros casos más o menos recientes son el caso del GLP o el GNB, que fueron parte de la propuesta política de Humala cuando llegó al poder finalmente en el año 2011 y que resultó finalmente en investigaciones a estos dos mercados que resultaron en sanciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es la agenda es permeable y de hecho la coyuntura actual favorece este tipo de investigaciones, que la autoridad quiera salir a investigar qué está sucediendo. Esto de alguna manera, yo digo, es un remake, ¿no? Es una película que yo ya vi. Ya sabemos por experiencias pasadas que ciertos eventos sociales, políticos o económicos favorecen que se rompa a veces esa inercia de precios que se observa en ciertos mercados, ¿no? A veces hay esas barreras de precio que se suelen perpetuar, el producto que es de Azol, la barrera de los 5 soles, que dificulta que las empresas alcen los precios. Pero cuando se dan estas coyunturas, como puede ser el fenómeno del Niño, como puede haber sido la elección de Ollanta en 2011, esa inercia desaparece y el incentivo para el incremento de precios se da, ¿no? Muchas veces ese incremento de precios, lo que estaba sucediendo en el pasado, no se dio de manera unilateral, sino se dio de manera concertada, y Indecopi es consciente de eso, ¿no? De hecho, repasando los mercados donde Indecopi ha investigado y ha detectado eventualmente prácticas anticompetitivas, y bueno, y mercados en general que ha investigado donde de repente no encontró indicios de prácticas, lo que observamos es que estas características que mencionaba Vince al inicio se dan, ¿no? Con relativa frecuencia. Las investigaciones suelen concentrarse en mercados donde hay pocos actores, donde los productos son sensibles a la alza de precio, donde hay alto grado de homogeneidad y por tanto sustituibilidad entre las ofertas rivales que tienen altas barreras de ingreso al mercado, y mercados donde hayan espacios que favorezcan el contacto frecuente entre los competidores, como pueden ser mercados donde hayan gremios bastante activos, ¿no? La autoridad ya ha actuado en ese tipo de mercados, sobre todo en el caso de sectores sensibles, como va a ser la canasta básica, como van a ser los productos asociados a la epidemia, donde, sobre todo cuando encuentra ese tipo de estructuras que en algunos casos pueden ser bastante frecuentes. Cuando actúa, ¿qué es lo que investiga? Bueno, la norma, como les digo, la legislación peruana no prohíbe el alza de precios, no permite el control de precios, pero sí permite que investiguemos la forma como se dan. ¿Sí? Lo central acá es investigar si los precios y las condiciones comerciales que se observan en el mercado responden o no a acuerdos, decisiones o prácticas concertadas. Es decir, si son producto de una decisión comercial unilateral o de alguna manera pueden haber sido influidos por coordinaciones entre las diferentes empresas. El primer y más obvio tipo de problema que puede estar buscando la autoridad es lo que se llama el Smoke Filled Room Cartel, ¿no? Esta idea un poco caricaturesca de, ¿no? Señores reunidos en una sala de
de directorio de un hotel fumando un puro y tomando acuerdos. Y por muy caricaturesca que parezca, la verdad es que en el contexto de la salsa desde el año 2011, Indecopi encontró casos de estos y sancionó casos de acuerdos tomados a puerta cerrada en hoteles o en restaurantes dirigidos a alzar los precios, ¿no? Muchas veces las salsas pueden ser legítimas, insisto, yo puedo tener la necesidad por un tema de costos, de fletes, de tipo de cambio, de subir los precios, pero cuando esos precios los subo en este contexto de acuerdos, entro en la zona de peligro y estamos en riesgo. Tiene un poco, parece, parece difícil de creer que este tipo de acuerdos tan burdos se den, pero se dan. Un problema más frecuente quizás es no tan flagrante, pero más sutil y por lo mismo más riesgoso. Es cuando se producen las salsas en el contexto de intercambios de información, persiguen reducir la incertidumbre concurrencial, ¿no? Esto es lo que es. La ley nos habla de acuerdos y de prácticas concertadas, esto es a lo que se refiere por prácticas concertadas. Es frecuente en un contexto alcista que nadie quiere dar el primer paso, o yo no quiero dar el primer paso si no tengo seguridad de que otra persona, el otro también va a dar el mismo paso, ¿no? Porque ha pasado también en algunos casos donde se han observado alzas de precio en sectores sensibles donde el segundo jugador o tercer jugador no siguieron el alza, le quitaron mucho market share al primero que se movió. Nadie quiere perder market share, todos queremos estar seguros si yo subo mi precio que el otro vaya a seguir. Y ahí es donde en el tratar de reducir esa incertidumbre, cómo va a actuar el otro, que se cometen errores. Porque la norma no solo sanciona cuando yo me pongo de acuerdo directamente y elimino la competencia y nos ponemos de acuerdo, el precio va a ser 5. La norma también sanciona cuando le bajo esa incertidumbre al mercado, le bajo el volumen a la competencia. La competencia se desarrolla en un ambiente de incertidumbre y la incertidumbre es precisamente la que incita a que seamos más competitivos. Pero cuando yo elimino esa incertidumbre, de alguna manera el grado de competencia en los mercados disminuye. Le bajo el volumen a la competencia sin eliminarlo. Entonces, ciertas acciones de levantamiento de información al canal han resultado en el pasado en que se hallen supuestos de prácticas concertadas. Cuando yo salgo a levantar información al canal, lo cual es perfectamente legítimo, es parte de la inteligencia comercial, pero utilizo el canal como un mecanismo para, obtengo del canal información sensible o información sobre fechas, márgenes, precios exactos a los que se va a mover la competencia. La autoría ha encontrado ese tipo de información en el pasado que se levanta con antelación a un alza de precios y de alguna manera ya conocer esta información me permite a mí tomar mi decisión a sabiendas de lo que va a hacer el otro, ¿no? Se reduce la incertidumbre concurrencial y eso eventualmente nos puede llevar a un escenario de prácticas concertadas que sancionen la autoridad. Esto anuncios de alzas de precios, esto hemos observado en mercados como puede ser el transporte público, donde las empresas o ciertos gremios anuncian con mucha anticipación las alzas de precios. Las anuncian no solo para informarle a los consumidores, lo anuncian también para que otros se plieguen al alza. Y eso es una especie de signaling, de señal, ¿no? Cuando yo trato de dar señales al mercado de manera velada para que mis competidores me sigan. Esto también se ha observado en el pasado, que ha ocurrido, sobre todo en sectores, como les digo, como transporte, y ha dado lugar a investigaciones por prácticas concertadas, ¿no? Y después hay otro que es el más frecuente, creo yo, en mi experiencia, que son los contactos casuales, ¿no? Ese café en el Starbucks, ese amigo que me encontré el fin de semana en el cine, y ¿qué van a hacer ustedes? Sí, pues estamos viendo subir los precios. Eso ya es un contacto que puede generarnos un riesgo, ¿no? Ese almuerzo entre amigos, ese café entre amigos, cuando somos amigos y trabajamos en empresas competidoras, donde casualmente fluye ese intercambio de información respecto a cuál va a ser mi estrategia ante la actual coyuntura, ¿no? Y me permite anticipar cuál va a ser la acción comercial del rival y tomar mi decisión en un ambiente
de menor incertidumbre, nuevamente estamos en una zona de riesgo, estamos ante una práctica concertada que nos puede salpicar feo. Por último, me quiero referir a una práctica que se ha visto mucho en los últimos años, que son los acuerdos intermediados por terceros, lo que se conoce como el hub and spoke. Cuando utilizo actores del canal para, de alguna manera, trasladar información a mis competidores y recibir información de mis competidores que de otro modo no nos podemos dar de manera directa. Yo no puedo conversar con mi competidor directamente respecto a cuál va a ser su precio o cuándo lo va a subir, pero utilizo al proveedor común, ¿sí?, como un mecanismo como un intermediario que releva esa información de un jugador del canal a otro. O al revés, cuando los proveedores utilizan al canal como un mecanismo para intercambiar ese tipo de información, ¿no? Cuando yo puedo ir al canal, me puedo sentar ahí en el mercado de Santa Anita, mirar la pantalla de la mayorista más importante y ella me entregue cuáles son los precios, a qué precios va a subir el competidor la próxima semana y cuándo lo va a subir. Y a su vez yo permito que ella esa información la maneje y también se la haga llegar a mi competidor, ¿no? Porque no tomo los cuidados, los candados necesarios para asegurarme que la información no fluya. De alguna manera lo que hago es termino abriendo una ventana para intercambio de información que de otro modo nosotros no podríamos intercambiar de manera directa. Eso que es el acuerdo intermediado, el hub and spoke, hoy día lo está investigando Indecopy en un caso que anunció el año pasado, es básicamente la base de la sanción que hubo hace unos años a agentes de cierto segmento del sector de retail. Y es una práctica muy frecuente que se observa en el mercado peruano, sobre todo a nivel de la interacción con los agentes del canal tradicional, ¿no? Y que nuevamente nos expone acá la posibilidad de que alzas que pueden tener una motivación legítima terminen siendo cuestionadas porque tienen estos elementos que los contaminan y las vuelven en prácticas, entre comillas, concertadas. Aquí simplemente les recuerdo que la responsabilidad en caso de acuerdos intermediados por terceros no es solo de las empresas que intercambian información, sino también del intermediario. Aquel que intermedia esa información va a tener la misma responsabilidad en un cártel que las empresas que intercambiaron la información, que se sirvieron de él para intercambiar información. Por último, me quiero referir nada más a aquellos supuestos que también se observan en el mercado de agentes con amplio poder de mercado, ¿no? Hay ciertos segmentos de la actividad económica y en la canasta básica donde hay ciertos jugadores que tienen mucho poder en mercado, pueden tener eventualmente lo que es una posición de dominio, donde los riesgos ya no van a ser los riesgos que hemos visto hace un momento de intercambio de información y cartelizarme, sino más bien los riesgos propios de una empresa que tiene mucho poder de mercado. Acá, lo que tenemos que tener cuidado o estar atentos es que la autoridad puede tener incentivos para realizar un escrutinio mayor en lo que son prácticas de precios sugeridos, eventualmente en prácticas que puedan directamente incidir en los precios de venta al público, ¿no? La restricción de distribuidores, la organización del canal, que puede llevar a que se reduzca de alguna manera la oferta y se eleven los precios en un contexto como el actual, puede ser una práctica que levante la ceja de la autoridad y que pueda meritar que se nos inicie una investigación para entender la motivación detrás de esto. Esto, como les digo, son riesgos típicos, cosas que se ha observado en el pasado, cosas que la autoridad ya ha investigado y cosas que la autoridad va a salir a buscar en el contexto de alzas de precios si es que decide que existen alzas que ameritan ser, ¿no?, sujetas a un doble clic. Entonces, ante esos riesgos, yo simplemente quiero darles algunas recomendaciones de cómo típicamente podemos hacer para mitigar los riesgos. ¿Cómo podemos hacer que un alza, que puede ser perfectamente legítima, no se vea contaminada por estas prácticas que pueden resultar en que seamos pasibles de sanciones de libre competencia? ¿No? Esto es lo que yo llamo mis 5 reglas de oro. Pero primero, bueno, lo obvio, tenemos que redoblar en este contexto todos los esfuerzos de compliance, ¿no? Es muy importante para, sobre todo las empresas que ya tienen programas de cumplimiento, que repasemos cuáles son los riesgos que hoy día enfrentamos
que reforcemos las capacitaciones, en especial a esos funcionarios que están más expuestos a riesgos, aquellos que interactúan más con el canal, aquellos que recopilan información del canal, ¿no? Aquellos que finalmente adoptan las decisiones comerciales relevantes, que tengan claro los límites de su actuación, que entiendan que el riesgo va más allá del acuerdo directo, sino hay muchos escenarios donde podemos incurrir en prácticas que parecen a primera vista inocuas, pero que son igualmente ilegales en ojos de la normativa de libre competencia. Esto implica también que llevemos a cabo nuestras labores de inteligencia comercial con inteligencia. A lo que me refiero con eso es, nosotros cuando salimos a levantar información al mercado debemos tener mucho cuidado qué buscamos y cómo lo buscamos. Información que es de carácter pública, los precios que se anuncian en góndola, es absolutamente legítimo que yo vaya y los recopile, y lo hacemos todos los días, pero yo no debería estar activamente persiguiendo información que constituye un secreto, una estrategia competitiva y que me facilitaría a mí adoptar decisiones, ¿no? Que me permitiría de alguna manera mitigar esta incertidumbre que le decía un momento. La regla de oro acá es toda aquella información que a mí no me gustaría que el competidor sepa de mí o sobre lo que yo estoy planeando hacer, esa información que a mí no me gustaría que sepa de mí, yo no debería estar activamente buscándola del otro. Programas de incentivos a agentes del canal para proveer información sobre este tipo de decisiones de la competencia son extremadamente contingentes y debemos asegurarnos que ese tipo de prácticas no se estén dando. Esto también implica gestionar adecuadamente las relaciones con los agentes del canal, ¿no? Nuestros protocolos de gestión comercial tienen que estar activados. Nuestros agentes comerciales tienen que saber cómo actuar en aquellos casos en los que reciban, sin solicitarlo, información de otros agentes del canal, cuando aquel vendedor recibe del distribuidor información respecto a los precios de la competencia. Yo tengo que reaccionar ante eso, tengo que tener mis controles, tengo que tener mis protocolos para dar respuesta a ese tipo de información no solicitada, y eliminar la posibilidad de que se entienda que nosotros estamos activamente intercambiando información, por ejemplo, a través de agentes comerciales, ¿no? Esto implica una labor de gestión comercial que típicamente se aborda enfatizando ciertos protocolos y como les digo, con capacitaciones. En tanto sea posible, evitar anunciar públicamente cambios de precio. Hay ciertos precios que obviamente se tienen que anunciar públicamente, pero tenemos que evitar los anuncios innecesarios y sobre todo tenemos que comunicar los cambios de precios al canal con la antelación estrictamente necesaria. ¿A qué me refiero con eso? Una vez tuve una experiencia de un compliance donde le preguntábamos a los comerciales, bueno, ¿con cuánto tiempo anuncias tú un alza? Y me dice, con 30 días. Y requieres 30 días, ¿cuánto tiempo requiere el canal para prepararse y para prepararse y adecuarse a tu nueva realidad de precios? 2 días. Pero entonces, ¿por qué le das 30 días de aviso de señal al canal? Para que la competencia se entere y se prepare también. Eso ya es contingente, ¿no? Ahí conscientemente puedo estar yo generando un mecanismo para que la información fluya al competidor a través del canal, información que yo no podría intercambiar con él de manera directa, ¿no? Nosotros acá tenemos que ser muy cuidadosos y muy celosos en la forma como comunicamos la información al canal. Debemos informarle con la antelación estrictamente necesaria para que el alza de precio se pueda producir sin contratiempos, ¿no? Y por último, parece obvio, pero lo tenemos que reforzar, tenemos que reducir al mínimo los contactos con competidores en este tipo de coyunturas, en todos los niveles. Estoy hablando de contactos formales como de contactos informales, ¿no? La fuerza de venta tiene que ser consciente que los comerciales tienen que ser conscientes que estos no son los mejores momentos para invitar al comercial de la otra empresa a tomar un café, aunque sea tu amigo. Yo sé que no se pueden evitar los contactos personales, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay casos que hemos visto en el pasado en que almuerzos absolutamente informales y amicales son tomados por la autoridad
como indicios de que alzas de precios que se produjeron en los días siguientes a esos almuerzos nacieron de un acuerdo. Y eso nos expone. Obviamente vamos a tener actividad gremial, otro tipo de interacción con los competidores, pero lo que tenemos que hacer ahí es mantener nuestros protocolos y nuestras buenas prácticas para la participación en gremio, capacitar a la gente nuevamente en qué es lo que deben hacer cuando acudan a un gremio, cómo deben participar en el gremio, temas muy sencillos como no atender a reuniones de gremios sin agendas formales por escrito, con veedores independientes que garanticen que no se discutan temas fuera de la agenda y instruir correctamente a los funcionarios que atiendan a estos gremios, a estas reuniones, qué hacer en caso las conversaciones se tornen hacia temas que no deberían estar discutiéndose en ese espacio. ¿No? Nuevamente, pequeñas acciones que hoy día deberíamos estar reforzando dentro de las empresas para asegurarnos, insisto, que estas decisiones de alzar precios que pueden ser perfectamente legítimas no terminen siendo contaminadas en su ejecución con prácticas que la autoridad puede considerar como anticompetitivas y por tanto pasibles de sanción. Por último, simplemente quiero decirles, tenemos que estar preparados. O sea, la autoridad deberíamos esperar que puede estar saliendo a hacer visitas pronto, si no lo está haciendo ya. Y para eso nosotros debemos estar preparados, debemos saber qué hacer cuando nos visite una autoridad. Nosotros tenemos este lineamiento de visitas de inspección, que muchos de ustedes lo deben tener. Si no lo tienen, se contactan con nosotros, se los hacemos llegar. Pero tenemos que estar preparados porque cuando llegue la autoridad, tenemos que saber cómo actuar, cómo entregar la información, cómo interactuar además correctamente con la autoridad, para evitar que en el contexto de una inspección se generen riesgos adicionales de sanciones por obstrucción o falta de colaboración, ¿no? Con eso, quiero dejarle la palabra a Vince unos minutos para que enfaticemos también algunas otras medidas que podemos hacer desde la perspectiva económica. Vince. Gracias, Carlos. Sí, como para darle un poco de continuación a las 5 reglas de oro que acabas de mencionar, ¿no? Y la primera estaba relacionada con reforzar los esfuerzos de compliance, identificar riesgos. Entonces, claro, hemos iniciado el evento resaltando, notando algunos titulares en la prensa, pero más allá de leer el periódico, ¿no? Que normalmente da noticias que son expos, ¿qué puede hacer una empresa para anticipar lo que se viene? Entonces, hay una técnica, digamos, analítica conocida en el mundo de antitrust como screening, que implica buscar patrones en la data de precios. Y eso es una técnica no solo conocida, pero empleada también por las autoridades, ¿no? Entonces, al replicar el mismo screening, una empresa puede anticipar mucho mejor dónde pueden, digamos, sonar señales de alerta por parte de la autoridad y por ende asegurarse de tener su compliance en orden, anticipándose al mayor riesgo, ¿no? Entonces, claro, un screening típico es buscar aumentos en precios, ¿no? En general en un producto. Eso es quizás lo más simple y es lo que se suele reportar en la prensa, ¿no? De hecho, los ejemplos que hemos dado identificaban ese tipo de patrón. Pero hay otros patrones, no solo son alzas en precio. Por ejemplo, podemos tener patrones donde hay una disminución, una tendencia negativa en el precio y de un momento esa tendencia se para y el precio se mantiene más o menos estable. Normalmente, detrás de eso pueden haber explicaciones de negocio, de costos, estrategias, etcétera, pero es otro tipo de patrón que puede generar alertas. Un patrón muy típico y de hecho que siempre es presente en investigaciones de libre competencia por conductas anticompetitivas es un paralelismo en precio, ¿no?
Entonces es importante también no solo ver el mercado en agregado, pero ver en la medida posible basado nuevamente en información pública, ¿no? Todo lo que digo acá es usar información pública para tratar de anticiparnos a los señales de alerta. Entonces, usando información pública sobre los precios de la competencia, yo puedo identificar patrones de como el graficado acá que indican un paralelismo. El paralelismo per se no es ilegal, ¿no? Puede ser natural que una empresa, viendo un aumento en precio de su competencia, decide que le conviene de manera unilateral también aumentar el precio. Pero nuevamente, conociendo que ese patrón existe, entonces podemos documentar ese aumento en precio. Y eso nos puede servir en una defensa eventualmente si hay una investigación, ¿no? Y finalmente, ¿no? Otro patrón que puede ser relevante es el aumento en margen. Y ahí sí la empresa, digamos, tiene una ventaja porque por el lado de precios, si bien la información es pública, la información de costos suele ser manejada de manera, digamos, privada, confidencial por cada empresa. Y eventualmente lo que se busca es si el precio que aumente o que se quede flat implica un mayor margen, entonces eso podría derivarse en teoría de una conducta anticompetitiva. Entonces, en la medida que estamos ahí observando que en algún producto que vendemos logramos aumentar el margen, muy importante evidenciar, sustentar, explicar, digamos, las eficiencias que se generaron y que explican eso, de ser el caso, ¿no? Entonces, nuevamente, ese tipo de patrón nos ayuda a identificar los riesgos y, por ende, fortalecer los esfuerzos de compliance. Pero todos estos, digamos, análisis de screening que pueden ser implementados, no solo se parten de información pública, pero buscan o recogen principalmente el precio de venta al consumidor. Y acá sí hay una gran limitación de ese tipo de análisis, porque el precio de venta del consumidor es un precio, es el último precio en el eslabón de la cadena. Y para entender cómo se forma ese precio, es importante entender muy bien la cadena de valor, ¿no? No será secreto que para producir se necesitan insumos, luego hay una distribución mayorista que se puede dar y finalmente el producto termina en el retail para ser comprado por el consumidor, ¿no? Lo importante es que en cada parte de esta cadena y se incurren y se definen costos, ¿no? Los costos de insumos, obviamente que una vez sumado digamos, entre ellos y con un margen de producción se determina un precio de planta y luego con los otros costos, imágenes y fletes se define un precio mayorista y nuevamente con fletes, margen, un precio de venta al público. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos un screening buscando los patrones que les acabo de presentar, lo que observamos es la parte última, ¿no? Pero muchas veces la explicación detrás de un alza que se tiene que documentar como finalidad de compliance se encuentra en otras partes del eslabón de la cadena. No solo eso, pero parte de lo que Carlos mencionaba era que las interacciones entre empresas, ¿no? Son muy relevantes para temas de compliance. Y acá, ¿no? Cuando decía hay que ser inteligencia comercial con inteligencia, hay que cuidar mucho en cómo se levanta información del mercado. Lo que es importante resaltar acá y entender es que el precio final de un producto de venta es un aspecto que nos interesa en términos de riesgos de libre competencia. Los demás tienen que ver mucho con la interacción entre agentes a lo largo de esta cadena de valor que dibujamos acá. Entonces, algunas recomendaciones aterrizadas, en particular en relación a interacciones a lo largo de la cadena de valor entre empresas, por un lado, que no son vinculadas, ¿no? Es bien importante tener una política de pricing definida con criterios objetivos desde anterior. Y eso es más aún importante si
una vez salimos al mercado quizás como productor y vamos a interactuar con varios agentes de distribución, mayoristas, minoristas también, es importante tener sustentos objetivos que explican de manera objetiva cualquier diferencia en precio, modificación en precio o cualquier trato diferenciado en los precios. Y cada uno de estos puntos de medidas de mitigación, porque el hecho de tener la definición de la política bien clara, el hecho de tener el sustento, ya es un gran avance para fines de compliance. Pero cada uno de estos puntos se pone más importante aún ya cuando observamos un sector donde hay vinculación entre las empresas de algún eslabón en particular. Porque ahí la vinculación nos da un desafío adicional, que es con estos sustentos objetivos de cualquier cambio en precio o diferenciación en trato, lo que se busca es comprobar de manera anticipada que yo no estoy favoreciendo a la empresa que es mi vinculada, porque eso podría perjudicar a la competencia en el otro eslabón de la cadena. Entonces, cuidando un poco todos estos aspectos, tenemos acá varias recomendaciones, ¿no? Sumadas a las 5 reglas de oro que Carlos les mencionó, que de hecho son bastante útiles con finalidad de mitigar riesgos de libre competencia y complementar los esfuerzos de compliance que sí vemos se están dando en varias empresas en el Perú. Entonces, con eso concluye y paso de nuevo la palabra a Carlos. Gracias, Vince. Bueno, hemos cumplido con mantener la exposición dentro de la hora que teníamos programada. Si tuvieran alguna pregunta, no veo que se hayan hecho preguntas en el Q&A. Por favor, siéntanse libre. Yo sé que el tema ese puede ser un poco sensible para discutir públicamente. Si no, Vince y yo estamos a su disposición para absolver cualquier pregunta que deseen post-evento. Solo aprovecho y te pregunto a ti, Vince. Estos ejercicios que mencionas, ¿no? De price screening, etcétera, ¿con qué frecuencia crees que deberían, más allá de la coyuntura actual, con qué frecuencia crees que las empresas deberían considerar llevar a cabo este tipo de acciones? Sí, de hecho, a ver, hay restricciones reales sobre la disponibilidad de información. Entonces, la frecuencia responde de manera primaria a qué tan frecuente es la información que es mi fuente de análisis, ¿no? Entonces, para información publicada mensualmente, y me estoy refiriendo acá a información pública, ¿no? Entonces, nuevamente, si la información publicada por el INEI sobre las estadísticas de precio es mensual, entonces un screening mensual basado en esta información, de hecho, puede ser automatizado de manera relativamente simple, y ahí los patrones se pueden buscar de manera efectiva. El único desventaja de ese screening mensual, digamos, basado en información pública, es que tiene un lag, ¿no? El índice de precio de un mes está publicado un par de meses después, ¿no? De hecho, para este evento nos costó ubicar la información de junio, ¿no? Y ya somos julio. Entonces ahí esto yo creo que sí es importante como complementarlo con información de la propia empresa cuya frecuencia ya es diaria, ¿no? Cada transacción está documentada, de tal manera que se puede identificar riesgos temprano. Y la clave acá es anticiparnos a identificar los riesgos y tomar medidas para mitigarlos de manera anticipada, ¿no? Antes que salga el artículo en la prensa. De acuerdo. De acuerdo, siempre es sano prevenir que lamentar. Bueno, a ver. Tenemos una pregunta en el chat sobre las campañas realizadas con revisión gratuita, descuentos para que los dealers participen. Si estas campañas pueden ser consideradas como una contratación.
De acuerdo, veo que es nuestro buen amigo Ramón Curigua. A ver, normalmente cuando estamos hablando de dealers, o dealers autorizados, como puede suceder en sectores como automóviles u otros, eh, las campañas o las promociones, la actividad promocional del, del, del dueño de la marca, del productor, no suelen ser considerados acuerdos restrictivos, ¿no? Ahí lo que está sucediendo a veces es lo que los europeos o los americanos llaman el one firm defense, donde en realidad mi agente de venta es una extensión de mi voluntad. Yo lo que estoy haciendo ahí es coordinando de alguna manera este, eh, la actividad entre todos. Son en realidad prácticas verticales, y en el caso de las prácticas verticales, porque es productor con proveedor, salvo que exista posesión de dominio, ¿no? Un supuesto un poco limitado en el sector automotriz, por ejemplo, que difícilmente va a ocurrir, salvo que exista posición de dominio, esas prácticas verticales no deberían generarnos el tipo de riesgo que estamos discutiendo hoy día, ¿no? Y Ramón complementa preguntando qué pasaría si el importador prohíbe descuentos mayores a tanto por ciento. Ahí nuevamente tendríamos que mirar cómo es el esquema de distribución. No sé, yo soy un importador, me valgo de agentes de distribución o me valgo de mayoristas, son dos cosas distintas, ¿no? Cuando yo tengo un agente, cuando alguien actúa por mí, alguien que es un agente de venta mío, tengo mayor grado de libertad para de alguna manera dictaminar cuáles son las cosas que puedo o no puedo hacer. Si yo importo y revendo y tengo un esquema de distribución puro, donde tengo distribuidores que compran y ellos revenden y son independientes, tengo que tener más cuidado, ¿no? Lo que a veces ha sucedido, lo que a veces se observa, es que en el afán de organizar mi distribución, o los diferentes agentes del canal, yo puedo terminar a veces intermediando cárteles, ¿no? Esto hemos observado en esquemas de distribución donde es distribución pura, reventa pura. Yo revendo, mi producto se lo entrego a los distribuidores salen y venden libremente a quien quieran, como quieran. Y luego pleitos que naturalmente se van a dar entre distribuidores en un mercado competitivo son mediados o arbitrados por el importador o por la marca, que no dictamina generalmente la política comercial de estas empresas. Ahí estamos en una situación distinta, ¿no? Pero es un tema casuístico, lo teníamos que ver caso por caso. Eventualmente, el riesgo que estás identificando, Ramón, es un riesgo más asociado a lo que mencionabas un momento de prácticas intermediadas, ¿no? Donde, insisto, en el contexto de alzas de precios como lo están viendo hoy día, es útil darle un doble clic y asegurarnos que tengamos razones legítimas para hacerlo y que no estemos saliéndonos de las reglas de juego establecidas para dar ese tipo de alzas. Sí, y solo para complementar, ese tipo de práctica es una práctica vertical muy similar a lo que se puede conocer en la literatura Retail Price Maintenance, ¿no? Donde un productor, por ejemplo, dicta condiciones respecto al precio de venta minorista en otro eslabón de la cadena, ¿no? En ese sentido es una conducta vertical, porque parte de un eslabón a otro. Y en la ley, digamos, la prohibición eventual de ese tipo de conducta es relativa, ¿no? Y depende de varios aspectos que se tienen que ver, como decía Carlos, caso por caso, eh, y suelen ser muy bien documentadas en el mundo con varios precedentes, pero son más complejas analizar justamente porque son como decía, dependen de varios factores que influyen sobre la legalidad o no de la práctica. Correcto.
A ver, siendo la hora, 10 de la mañana, no les queremos robar más de su tiempo, simplemente recordarles, el video y el PPT van a estar disponibles para todos los asistentes y para aquellos que se registraron y no pudieron participar, sin perjuicio lo cual, cualquier duda o pregunta que tengan bien, que quisieran que se les responda, Vincent y yo estamos a su disposición, los datos de contacto los conocen. Y nuevamente simplemente agradecerles por su tiempo esta mañana, sabemos que están todos muy ocupados en esta coyuntura, y agradecemos su atención y quedamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten. ¿Tú, Vince, algo más? Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos y con eso Nos damos vemos. formalmente cerrado el webinar de esta mañana. Gracias a todos.